Pero bueno, ya qué gusto verlos otra vez. Los saludo nuevamente a todos y vamos a empezar con nuestro estudio, que el día de hoy sí está un poquito más largo, pero que de verdad está bastante interesante, bastante retador. Y vamos a conocer muchas cosas de las que pues tal vez ya conocíamos, pero vamos a tratar de pues precisamente entender el porqué detrás de, como ya habían visto el título, detrás del lavado de los pies de los discípulos. Entonces vamos a iniciar. Si tienen su jugo, su pan, también ya a la mano, también para que lo puedan tener ahí todo listo y podamos empezar. Así que les voy a dar un minutito en lo que buscan su jugo, su vino, tienen su pan a la mano y vamos a poder empezar el día de hoy. Como siempre, iniciamos con una oración, primeramente para agradecerle al Padre que estamos todos reunidos como familia, como hermanos, que tenemos la oportunidad y la bendición tan grande de poder, eh, pues disfrutar, ¿no? De este tiempo con unos con otros y que sea también este un tiempo de refrigerio para nuestro espíritu, para nuestra alma, que sea también un tiempo de edificación y que podamos pues también aprender todos de todos, que podamos nutrir nuestra alma, nuestro espíritu y pues qué mejor que iniciar el Shabbat de esta forma, con todos en familia y conviviendo. Padre, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, porque nunca nos has dejado, Señor, porque tu bondad se ha mostrado para cada uno de nosotros, que siendo aún pecadores, Señor, siendo aún transgresores de la Torá, tú nos amaste, tú tuviste misericordia de nosotros y tenemos un abogado, y es Yeshua, Señor. Gracias te damos porque podemos estar todos reunidos en tu nombre, sabiendo, Padre, que tu bondad es eterna, que tú nos has traído hasta este momento y hasta este lugar con un propósito, Señor. Bendecimos tu santo nombre, bendecimos a cada persona que está conectándose, a todos aquellos hermanos que el día de hoy no pudieron conectarse, Señor, aquellos que van en camino a sus casas para poder descansar, Señor, llegar a este punto en el cual podamos dejar todo atrás y solamente mirarte a ti. Padre, muchas gracias por este tiempo de refrigerio. Que sea un, un refrigerio para nuestros huesos, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, Señor, y que podamos ser renovados en mente y en espíritu para poder entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y que sobre todas las cosas, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Bendecimos tu santo nombre y gracias por este día de Shabbat. Hacemos la separación entre lo santo y lo profano, entre este día de Shabbat que inicia y los demás días de la semana que han terminado. Gracias, Abba. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Y ahora sí vamos a empezar con nuestras lecturas de Shabbat. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Y esto lo vemos en Éxodo 28, perdón, 28 al 11. Y también tenemos Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra
y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y ahora les voy a pedir que tomen todos su jugo o su vino, si lo tienen ahí a la mano, para poder nosotros hacer la bendición, recordando también que es un símil de cómo también fue entregada esa sangre del cordero para, en sacrificio para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre, ser liberados de esa ley del pecado y de la muerte y ahora ser llamados no esclavos del pecado, sino esclavos de Dios. Así que tomemos nuestro jugo, el vino, y digamos, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Lejaim, por la vida. Ahora les voy a pedir que tomen su pan, si tienen su pan por ahí, que también tomen su pan. Y vamos a bendecir el pan, que es la provisión de nuestro Padre que nos da, pero también es un símil de Yeshua, ¿no? El pan que descendió del cielo para que nosotros pudiéramos alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Amén y amén. Y si gustan tomar un pedacito y comer, y después de haber disfrutado del pan, del jugo también, vamos a hacer la declaración de fe, que es el Shema. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén y amén. Y así es como iniciamos, bendito sea el Eterno, este día de Shabbat, haciendo la separación entre este día y los demás días de la semana que acaban de terminar. Y ahora sí, vamos a entrar con todo a esto que es el estudio de Juan. Recuerden que estamos estudiando ahorita el Evangelio de Juan. Vamos a iniciar ya un nuevo capítulo. Vamos a iniciar en el capítulo 13. Vamos a ver los versículos del 1 al 20. Capítulo 13 de Juan, versículos 1 al 20. Y vamos a empezar con una introducción. Y esta introducción no la había yo dado precisamente como para esperarme un poquito más a que estuviéramos más adelantados, pero bueno, vamos ya a iniciar ahorita esta, mm, este recuento. Todo este recuento que vamos a estar viendo desde el capítulo 11, versículo 55, hasta el capítulo 19, 14, es parte de la celebración de Pesaj. Es decir, es bueno, lo que se conoce, no nada más Pesaj, sino también la parte de la crucifixión y ya cuando Yeshua va a Getsemaní. Todo esto lo vamos a ver desde el capítulo 11, 55, hasta el capítulo 19, 14. Entonces, todo lo que estamos leyendo desde ese capítulo 11, 55 hasta ahorita, todo se está dando dentro de lo que es el Seder de Pesaj, es decir, el orden de Pesaj. Todo lo que nosotros hacemos y en algunos lados, por ejemplo, los judíos, nuestros hermanos ortodoxos, hacen cuatro copas y hacen todo una liturgia completa, es decir, leen la Agadá, leen la historia, hacen el recordatorio de todo lo que fue Pesaj, y termina, son fácil, yo creo que unas 2 horas, 2 horas y media de todo ese conjunto de orden de liturgia que hacen respecto de Pesaj. Todo ese tiempo Yeshua también está dando instrucciones, ¿no? Hace Pesaj, después viene la parte de la cena y vamos a ver que él termina dando todo este sermón o estas palabras para sus discípulos. Es con quien está él. No hay nadie más.
No hay más personas. Sí habíamos visto que, por ejemplo, había hecho la cena en casa de Simón, en Betania, ¿no? Para que estuviera Lázaro ahí con ellos, lo invitaron, pero ya al final se queda únicamente con sus discípulos. Ya Yeshua estaba acomodado para su última celebración de Pesaj con sus discípulos, únicamente, ¿ok? Es bien importante entenderlo porque dentro de nuestra línea de tiempo muchas veces pensamos que Yeshua estaba en el templo y después no sé a dónde se fue y después estaba en otro rincón y ahorita lo que vamos a ver es que está precisamente él hablando con sus discípulos explícitamente después de la cena de Pesaj. ¿Ok? Ahora, este mapita lo encontré y creo que es un mapa como también para ubicarnos cómo estaba. Déjenme poner aquí el láser. Aquí no sé si lo pueden ver. Aquí se presume, esto todo es hipotético, no es aquí fue, aquí fue, aquí fue, aquí fue. No, es hipotético, pero nos da más o menos una visión o un panorama de cómo fue el proceso después de la cena de Pesaj. Se cree que aquí en este lugar, donde dice cenáculo, fue precisamente la cena de Pesaj. De aquí se movieron y salieron a lo que fue Getsemaní, que acá está, ¿ok? Todas estas curvas que ustedes ven, todas estas líneas blancas, no sé si se alcanzan a ver, hacen dentro de un plano las curvas. Es decir, que todo esto es montaña, ¿ok? No, es un relieve. No lo podemos ver porque pues está, como bien lo dice, está representándose en un plano, pero así lo representan para que podamos entender que esto es montaña. Entonces, aquí está el huerto de Getsemaní y de aquí Yeshua es llevado precisamente aquí a esta parte, donde también bueno, perdón, es interrogado en la casa de Caifás, después es llevado, presentado dentro al Sanedrín. Después está en el Fuerte Antonia, que es ahí donde es azotado. Aquí hay un pretorio que es donde es presentado delante de Herodes y aquí está el Gólgota. Entonces, para que veamos más o menos que después de los capítulos que vienen, vamos nosotros a poder identificar más o menos en dónde estaba Yeshua en este punto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Vamos a continuar. Vamos a estar leyendo que después de la cena de Pesaj, Yeshua hace algo muy especial para sus discípulos. Ya vamos a ver ahorita, ya nuestro hermano Oscar también haya mandado dentro de lo que era el título y la introducción y la invitación para este estudio, vamos a ver qué era la práctica del lavado de pies. Esta práctica era una exaltación y un reconocimiento especial para las personas que llegaban de visita. Y lo vamos a ver desde una perspectiva tanto eh, académica como una perspectiva bíblica. ¿Ok? Entonces, para que vayamos con esa idea en nuestra cabeza. Y entonces ahora sí vamos a empezar con la lectura de Juan 13 1 al 20. Entonces, quiero preguntarles si hay voluntarios que me ayuden a leer, por favor. Vamos a empezar leyendo del 1 al 6. No sé quién quiera leer Juan 13 del 1 al 6. Hola, buenas noches, Tony, si gustas. Tony, muchas gracias. Sí, adelante. Del 1 al 6. Al 6, por favor. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como habla, ay, es que creo que se ve mejor acá, no, da igual. Perdón, es que esta Sí. letra está bien chiquitita, que estaba en él, que había, ay, ya me perdí, perdón, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba con
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla enjugarlos, perdón, con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ujú. Hasta el 6. Ay, Sí, perdón, ¿eh? no te preocupes, Tony. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien que quiera leer del 7 al 12? ¿Alguien? Bueno, entonces leo yo, no se preocupen. Luego puso, no, perdón, 7 al 12. Respondió Yeshua y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Yeshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? ¿Alguien que quiera leer del 13 al 17? Yo, Yo, bueno, no, Enrique. yo, Elezar. Sí, adelante. Mónica, ¿ibas a leer? adelante, Enrique, gracias. Gracias. Ok, ¿de cuál versículo? Del 13 al 17, por favor. Ok, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió, que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Mónica, quedan 3 versículos. ¿Quieres leerlos? Sí, gracias. Gracias. A ver, es que no se ve muy bien. Es el 18, 19. Ok. Sí, No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los que leyó. Y bueno, ahora sí, vamos a meternos a lo más interesante del estudio. Vamos a ir revisando cada uno de estos versículos o un conjunto de versículos y vamos a ir estudiando precisamente de qué se trata. Vamos a empezar con Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan, si nos damos cuenta, Juan empieza de una forma muy poética, de una forma muy reiterativa también. Bueno, primero muy poética, ¿no? Vemos desde Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Vemos ahí cómo se expresa Juan de una forma tan elocuente, de una forma tan aprensiva también,
respecto al hablar de Yeshua, ¿no? Y hablar de todo lo que vivió. Y este mismo capítulo inicia de esa forma. Dice, cuando cenaban, perdón, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Yeshua, que su hora había llegado para que pasaste de este mundo al Padre, es decir, Yeshua ya sabía que iba a morir. Yeshua ya estaba ahí más que, em, ya estaba preparado, ¿ok? Puede ser que no tanto porque después vamos a ver que Yeshua ora y Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero empieza de una manera muy poética para que nosotros también vayamos entendiendo que cuál era el amor que Yeshua le tenía a Juan y cuál era el amor que Juan le tenía a Yeshua también. De esa forma se expresa desde lo más profundo para que podamos entender que no era cualquier cosa. Y entonces aquí es lo que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nota Juan el amor que Yeshua había demostrado a sus discípulos. Nuevamente lo hace de manera reiterativa porque dice, como había amado a los suyos, y dice después, los amó hasta el fin. Yeshua sabía que el tiempo que tenía en vida antes de entregarla por aquellos que amó hasta el fin, ¿no? O sea, Yeshua ya sabía y lo que quería hacer era precisamente mostrarles también a todos ese amor que él tenía a través de la entrega de su vida. Juan 13:12, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Juan escribe su carta después de los acontecimientos que nosotros vemos aquí relatados. No los está escribiendo al mismo tiempo de cómo van pasando. Tenemos que entender también que no es todo en tiempo presente, sino tal vez fue en tiempo pasado o, en su caso, con Apocalipsis, en un tiempo futuro. Pero tenemos que entender que no fue inmediatamente despuesito de los acontecimientos que Juan escribe. Y haciendo memoria de lo que vivió en ese tiempo, la traición de Judas, presenta precisamente a este Judas ya corrompido por el enemigo. Vemos en Jeremías 17:9, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Imagínense, el profeta Jeremías está diciendo el corazón es engañoso y perfecto más que todas las cosas. Y aquí Juan está diciendo que ya el enemigo había puesto en el corazón de Judas el entregar a Yeshua. Entonces, muchos se preguntan, es que ¿cómo puedes saber que pues ya había puesto algo en el corazón de Judas? Ah, pues precisamente porque ya con el discernimiento, ya con la inspiración que tuvo Juan de escribir esta carta, este evangelio, ya sabía a qué se refería. Juan conocía las palabras del profeta Jeremías y por eso menciona que el enemigo ya había puesto ya el plan en el corazón de Judas. Toda, como decía ahorita, toda escritura es inspirada por el Padre, que conoce nuestros corazones, que conoce todas las cosas, como también lo menciona el profeta Jeremías. Si en Jeremías 17:9 nosotros leemos que el corazón es engañoso, ¿quién puede decir que lo conoce? Jeremías también nos da la respuesta de quién conoce nuestro corazón en el siguiente versículo, versículo 10 del capítulo 17. Dice, lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Por eso ya estaba inspirado Juan en escribir que efectivamente sabía quién había engañado a Judas para entregar a Yeshua, el enemigo, porque el único que conocía el corazón es Dios. Entonces, inspirado por eso, pues escribe efectivamente que quien había planeado todo, pues era el enemigo y lo había puesto en el corazón ya de Judas Iscariote. Juan 13:3, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba.
Juan hace notar que Yeshua sabía que el Padre tiene el control de todo. Yeshua no se iba a preocupar por cualquier nimiedad, porque ya sabía que el Padre tiene el control de todo. Y entonces, aún así, vemos a un Juan que está presentando a Yeshua con autoridad divina. ¿Por qué? Porque había salido de Dios y regresaba a Dios, reconociendo, por supuesto, que los milagros, las sanidades, las palabras que él decía, todo lo que habían escuchado provenía del Padre. Es decir, reconocía que Yeshua había sido enviado por el Padre. Y aquí mismo lo dice, claramente, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es muy importante saber que Juan presenta a Yeshua con una autoridad divina siempre. Y por eso menciona también tan poquitos milagros, pero específicos para cada una de las cosas que en algún momento se refutaban. Que porque resucitó un muerto, que sanó un ciego, que liberó un endemoniado, que sanó a una mujer. Todos esos específicos, esos milagros específicos daban la pauta para el pueblo judío entender que Yeshua es el Mesías, porque nadie podía hacer ese tipo de milagros más que él. Y aquí otra vez Juan explícitamente lo está diciendo. Aunque fue escrito en griego, normalmente sabemos que pues, casi todo el Nuevo Testamento, como lo conocemos, fue escrito en griego. Hay ciertos hebraísmos y hemos ya tocado varias veces ese tema. Y precisamente aquí es uno de esos en los cuales está mostrando Juan de una forma muy contundente a sus hermanos judíos o a todo judío que estuviera leyendo el Evangelio que Yeshua es el Mesías por todas las cosas que hizo. Y por eso lo presenta también de esa forma. Juan 13:4. Se levantó de la cena Yeshua, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vamos a empezar a ver a qué se refiere este manto en este verso. Ustedes, antes de que veamos este punto, déjenme ver, ahí está. Antes de que lo leamos, y no sé si ya lo leyeron, ¿a qué creen ustedes que se refiere este manto? ¿Será de autoridad No precisamente. o de santidad? O sea, No. ¿sabes cómo? Como que tengo la idea de que es así de, por ejemplo, cuando un maestro deja de ser maestro para igualarse a sus alumnos, ¿no? Ujú, Yo ok. como maestra me bajo de esa investidura de profesora y Ujú. saben que chicos somos lo mismo, ¿no? Ahorita, como que quiero entender que es así, pero no sé cómo expresarlo. Sí. Gracias. Esa es una parte que pudiéramos nosotros entenderla. Se quita el manto, o sea, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle precisamente de esta, podríamos decirlo, tradición o forma de expresión. Vamos a decirlo de esta forma de expresión. Él se despoja de todo, pero específicamente, ¿a qué creen que se refiere este manto hablando físicamente? No dándole un contexto espiritual ni nada. ¿Qué manto era el que se había quitado? El manto de oración. Exactamente. Muy bien, Mónica. El manto de oración. Ahora, si nosotros nos acordamos, esta es el talit, ¿no? En hebreo se le conoce como el talit, el manto de oración, que normalmente nuestros hermanos de Judá se ponen para hacer sus oraciones. Muchos llevan el talit katán, que es un talit pequeño, que se ponen como camiseta y ahí van amarrados los tzitzit, ¿ok? El manto de oración, dice la palabra en griego usada para manto es imatión, que significa vestiduras. Como tal lo traducen como vestiduras, normalmente refiriéndose a las vestiduras superiores. Es decir, se quita su, digamos, una playera que trajera su manto de oración
Se queda, ahora sí que con el torso descubierto para poder lavar los pies de sus discípulos. Aunque no se menciona explícitamente, suponemos que incluía el quitarse el manto de oración o el talit que tenían debajo, que tenían atados los tzitzit. Recordemos que fueron ordenados en Números 15, 38 al 41 para que todo varón israelita trajera sus tzitzit, ¿ok? Que son las borlas los hilitos que vemos luego con los judíos ortodoxos que llevan de color blanco. Aquí está ordenado que tenía que ser uno de color azul. Entonces los varones llevaban sus tzitzit, ¿ok? Cuando Yeshua sana a la mujer con el flujo de sangre, que lo podemos leer en Mateo 9:20, Marcos 5:27, Lucas 8:44, la palabra usada para manto es la misma palabra usada en el versículo 4. Y les voy a pedir de favor si alguien puede leer Mateo 9:20, por favor. Quien sea que pueda leer Mateo 9:20, por favor. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquí cuando se refiere, no es el borde de su manto, no es el límite, sino se refiere al tzitzit, que era precisamente lo que traía colgando de su manto. Y el manto es la misma palabra que se usa en este versículo 4. Entonces, vemos ahí que el manto de oración se lo quita también para poder lavarle los pies a los discípulos. Y también como Tony mencionaba, o sea, y les digo de las vestiduras porque muchas veces pensamos que Yeshua no usaba nada de eso, pero era parte de lo que tenía que hacer. Eso era lo que hacían en su tiempo los judíos. Lo siguen haciendo hasta este momento. Entonces es para darles a notar que no está revocado el hecho de usar los tzitzit, sino que aquí también lo estamos viendo nosotros. Y aparte, se despoja Yeshua de sus vestiduras. ¿Por qué? Ya había dado una introducción un poquito Tony, pero en el versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo, es decir, una pequeña como cubeta o un platito, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y vamos a ver lo que dice la enciclopedia judía específicamente para la parte de lavado de pies, que es el artículo que fue escrito por estos tres autores. Datos bíblicos, y esto es muy importante que lo vayamos entendiendo. Desde antes de los israelitas, como todas las personas orientales, es decir, nómadas, todos aquellos que estaban en Mesopotamia, Babilonia, Siria, en toda esa parte, se usaban sandalias en lugar de zapatos. Y como usualmente entraban a las casas descalzos, el lavado frecuente de los pies era una necesidad. ¿Ok? Por esta razón es que entre los israelitas era una primera responsabilidad del anfitrión el dar agua para el lavado de los pies. Voy a pedirle a alguien que no sea Tony, ahora sí vamos a cambiar, que pueda leer Génesis 18:4, por favor. Génesis 18:4. Y si alguien más puede revisar Génesis 19:2, por favor. Yo, Génesis 18:4, Sí, muchas gracias, Mónica. que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Perfecto. Es cuando Abraham recibe a los invitados y le dice, ustedes vengan, son mis invitados. Ahí les dejo agüita, lávense los pies, pónganse tranquilos, refresquense y órale, a continuar. Muchas gracias, Mónica. Génesis 19:2, por favor. A ver, yo. Xochitl, Génesis 19, 2. 2. Dice, y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedáis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ujú. Y ese ahora fue Lot.
¿ok? Primero fue Abraham, después fue Lot. Y el último, Jueces 19:21, por favor. Alguien que pueda leer Jueces 19:21. Jueces diecinueve Yo veintiuno. le sé. Sí, adelante. 19:21. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Y se lavaron los pies. Muchas gracias, Anaí. Exacto. La omisión de esta actividad era una señal de marcada hostilidad. O sea, estamos viendo que no era cualquier cosa el lavarse los pies. O sea, no era así como algo bien común de yo llegar a mi casa y lavarme los pies y pues, meterme a bañar, ¿no? Allá era realmente el de sobresalir como ese anfitrión que debía ser hospedador, ¿no? Entonces, por eso dentro de lo que es la tradición de nuestros hermanos judíos, precisamente es el que nuestra casa cuando se casan en la jupá, bajo la jupá, es que pues que su casa sea como pues la de Abraham, ¿no? Que estaba abierta de todas las puertas y que puedan hospedar y que puedan recibir. Y precisamente hay un versículo, a ver si se acuerdan quién lo menciona, que dice que pues debemos hospedar, porque no sabemos en qué momento estamos hospedando ángeles, ¿no? Entonces de esa manera tenemos que tratar a nuestros invitados y precisamente es por eso que el lavado de pies era tan importante. También continuó leyendo parte de lo que es el artículo que viene en la enciclopedia judía. Dice que también era costumbre el lavarse los pies antes de los alimentos y antes de irse a acostar para abstenerse un largo tiempo de lavarse los pies, ¿no? Era más o menos como cuidarse y tener esa limpieza. Y también abstenerse de lavarse los pies por mucho tiempo era una señal de lamento, de duelo muy largo, ¿ok? Entonces era así como que de un dolor muy fuerte y por eso la gente no se lavaba los pies. Eh, Nada más como referencia, esto viene también de Segunda de Samuel 19:24, ¿ok? Aunque no hay una ley explícita, dice el artículo, una ley explícita para la gente común o los hombres comunes respecto a lavarse los pies, sí hay una ley en Éxodo dada para los sacerdotes. Éxodo 30, 19 al 21. ¿Ok? Esa ley sí está explícita para un sacerdote. Tenían que lavarse los pies, las manos y la cabeza. ¿Ok? Hay una mención de lo que es el lavacro de bronce que estaba entre el tabernáculo y el altar de las ofrendas encendidas, en los cuales, precisamente, ya les comenté, los sacerdotes tenían que lavarse sus manos, sus pies, antes de entrar al tabernáculo o antes de acercarse al altar de las ofrendas. Es por eso que todo eso tenían que hacer para sus funciones sacerdotales. Precisamente nadie estaba permitido, no le era permitido acercarse a alguien, perdona, al rey, si no estaban preparados antes, es decir, si no se habían lavado las manos y los pies. Y por eso los israelitas, en especial un sacerdote, estaba prohibido que en su forma, en su condición no limpia, no purificada, es decir, de los pies y las manos, de poderse acercar pues al Eterno. Y eh, aquel que no estuviera limpio, iba a morir. Ahora, dentro de la práctica rabínica, esta práctica no es una ley, acordémonos, no es algo que tenemos que hacer, pero se las doy como una parte también del estudio para que ustedes entiendan de dónde viene toda esta parte de lavarse y quién lo tenía que hacer en cierto momento. Se dice que en el servicio, por ejemplo, de un esposo y una esposa,
La esposa era la que llegaba y atendía a su esposo. Aunque tuviera muchas sirvientas, el esposo, perdón, la esposa lavaba los pies de su esposo como una señal de respeto. Ahora, también los esclavos o los siervos lavaban los pies de sus amos, pero nunca, 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 nunca un anfitrión, a menos que fuera el mejor anfitrión del mundo, y ese sabemos que era Abraham, le lavaba los pies a sus invitados o a sus visitas. Cada persona en ese punto se lavaba sus propios pies, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si llegara, eh, no sé, vamos a ver cómo podría estar el ejemplo. Digamos que el rey Herodes, a él le lavaban los pies sus siervos. Pero si el rey Herodes invitaba a Pilato o invitaba a alguna otra persona normalmente del mismo estatus judío, no era Herodes el que lavaba los pies, ni los siervos de Herodes, sino que el invitado mismo era el que se lavaba los pies. Ahora, ¿por qué menciono toda esta parte? Porque, ahorita déjenme nada más aquí acomodar, porque Pedro en el versículo 6 menciona, Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Lavar los pies era una actividad sucia. Precisamente por eso no lo hacía el anfitrión a sus invitados, sino que cada persona se lavaba los pies, a menos que fuera un rey. Y Pedro le reniega a Yeshua y le dice, o sea, ¿por qué me vas a lavar tú los pies? ¿No? O sea, yo no soy más que tú. Cada quien lavaba sus pies. Y entonces aquí Yeshua está mencionando que hace un trabajo de siervos. Y lo vamos a ver más adelante, ya lo leímos, pero más adelante vamos a ver qué es lo que menciona Yeshua al respecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos adelante. En el versículo 7, Yeshua le responde a Pedro y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La contestación que le da Yeshua a Pedro es una referencia de lo que los estaba preparando. Él los estaba enviando, estaba preparándolos de una manera diferente para que pudieran llegar a todos los rincones, preparando sus pies para el camino que estaba delante de ellos. ¿Cuál era el camino que estaba delante de ellos? La gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Empiecen por aquí, por allá y van a terminar en todos lados, pero háganlo. Empezando por Judea, Samaria y hasta, bueno, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Yeshua los está preparando y aquí le dice a Pedro casi, casi, tú no te preocupes. Lo que no entiendes ahorita, pero vas a ver cuando llegue el momento, vas a entender por qué. Y tal como el profeta Isaías lo menciona, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Pablo hace la misma mención de las palabras del profeta Isaías en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Yeshua los está preparando para enviarlos. No nada más eran talmidim, y lo vamos a ver más adelante. Le dicen, me dicen maestro y señor, y están en lo correcto. Rabí, Rab, alguien al que pueden ver, al que pueden escuchar y del que pueden poner en práctica las obras. Y talmid, discípulo, nosotros normalmente lo conocemos como discípulo, pero en realidad también es un espejo del rabí.
Yo soy talmid de Yeshua. Si yo digo que yo soy talmid de Yeshua, yo tengo que hacer lo que Yeshua hizo. Soy un reflejo. Yo reflejo lo que él, pongo en práctica lo que él me enseñó. Por eso no podemos decir nosotros que somos talmidim, que somos discípulos de Yeshua, si no hacemos lo que hizo Yeshua. Y aquí es lo que está diciéndoles. ¿Quieren ser mis talmidim? Ahora van a ser también mis shaliach. Shaliach es la parte, perdón, es la palabra en hebreo de enviado. Por eso en muchos lugares, en muchas traducciones, se le conoce como Shaliach Shaul, el enviado Saúl, Pablo, o Pablo el enviado, Shaliach. Y es lo que está haciendo. Dice, ahora ya los estoy convirtiendo no nada más en mi reflejo, sino que ya van a ser también mis Shaliach, Shaliachim, mis enviados. Entonces estoy preparando sus pies para que ustedes puedan caminar. Van a otro nivel. Y no es nada más físico, hay el lavado y ya. Vamos a ver también más adelante a qué se refiere. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estaba preparándolos el Yeshua para que ellos pudieran llegar a donde tenían que llegar, purificándolos, limpiándolos. Y Pedro, ay Pedrito, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? Porque Pedro está viendo no una cuestión espiritual en la que él está siendo llamado a ser ya no un talmidim, sino ser un enviado de Yeshua. Él lo está viendo físicamente. O sea, ¿cómo vas a lavar los pies si estoy todos, o sea, mis pies todos cochinos? Eso lo hace un siervo. ¿Qué le responde Yeshua? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y no lo entiende Pedro. Pedro sigue pensando que es algo físico nada más. ¿Dejaríamos que un rey nos lavara los pies? Y digo, entendemos la situación porque muchas veces no estamos abiertos a entender las cosas espirituales o las perlas que tenemos enfrente de nosotros hasta muchísimo tiempo después, ¿no? ¿No les ha pasado que de repente están dormidos y se acuerdan y, ay, lo que quería decir mi hijo era esto y yo le entendí esto otro, ¿no? O aquellos que estamos casados, de repente así de, ah, caray, lo que quería decir mi esposa era esto y, y no, nunca le entendí hasta ahorita, ¿no? Ya pasaron casi 3 años desde lo que nos dijo. Entonces, a Pedro le estaba pasando lo mismo. ¿Voy a dejar que un rey me lave los pies? ¿Que mi maestro me lave los pies? Y de esa misma manera en la que Pedro le contesta, no voy a dejar que me lave los pies porque no eres mi siervo. Yeshua le contesta de manera contundente y le dice, o te dejas lavar o estás fuera. No tiene que decir nada más Yeshua. Simplemente le responde a Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. O te dejas lavar o estás fuera. Entonces, ¿qué implica el que nosotros dejemos que Yeshua nos lave? Y ahorita viene algo bastante interesante. Déjenme nada más revisar porque no me deja, a ver, pasar aquí. Ahí está, perdón. Juan 13:9. Después de que Yeshua le contesta de esa forma, Pedro le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Imagínense la expresión de Pablo al escuchar que su maestro le dice que no, o sea, si no le permite lavar los pies, él está fuera. Yo no creo, y tenemos que volver a entender, meternos en la lectura de la palabra
no es solamente leer de forma lineal, es entender que es todo un contexto, un escenario en el cual nosotros estamos viendo a los actores principales estar hablando porque yo voy a ser un actor secundario. ¿Por qué voy a ser un actor secundario? Porque yo estoy aprendiendo de lo que estoy leyendo para ponerlo en práctica. Y el actor principal puede ser que esté el acto ahí, preparándose y todo, y están diciendo sus diálogos y entender que no es lineal. Yo me imagino un Pedro pálido, nervioso, no sabiendo qué hacer por una respuesta tan contundente, más que Yeshua se la hizo, más que Yeshua le dio esa respuesta. Entonces me imagino a Pedro así pálido, pálido, y le dice Pedro, no, 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 o sea, yo quiero estar dentro, por eso no laves nada más mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y volvemos a ver el punto en que no era un lavado físico, sino era un símil a la purificación. Pedro le dice, lávame, Señor, no nada más los pies, sino las manos y la cabeza. Cuando Pedro le dice esto, cuando Pedro le dice a Yeshua que también las manos y la cabeza, ¿a quién les recuerda que tenían que lavarse para purificarse las manos también y los pies? Vamos a remontarnos a lo que era el tabernáculo. Ya también lo leímos dentro de lo que fue el artículo de la enciclopedia. Aarón y sus hijos. Los sacerdotes. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Los sacerdotes. Pedro quiso que la purificación fuera como la de un sacerdote para poder presentarse delante del Eterno. Él le dijo, si yo no estoy dentro todo completo, que ni sea así. Yo prefiero que me laves todo, Señor, purifícame. Y le dice, manos, cabeza no nada más y no nada más los pies. Es el símil a un sacerdote siendo purificado. Aunque Pedro no era, y esto hay que dejarlo muy claro, no estamos diciendo que fuera un sacerdote para ser lavado de esa forma. Pero el símil a lo que él menciona es que entendía que para ser purificado no nada más los pies tenían que lavarse, sino también las manos y la cabeza ser ungida, porque él quería formar parte quería estar con Yeshua. Aquí se me fue Juan 13:10 menciona, Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Yeshua ya sabía quién lo iba a entregar. Ya sabía que había algo mal, había impureza en el corazón de Judas y lo vimos en el versículo 1. Juan lo menciona. Ya el enemigo había entrado y planeado y puesto todo en el corazón, que es perverso y engañoso, de Judas. Pero aquí hace una anotación también Yeshua muy importante. Ustedes ya están limpios. No necesitan sino lavarse los pies nada más. Lo único que yo necesito poner en sus pies es prepararlos, hacer esa entrega, porque ustedes van a ser mis mensajeros. Qué padre, qué hermoso se sentiría que Yeshua te dijera, ya estás limpio, ustedes ya están limpios, no tienen que más que lavarse los pies. Pero también Yeshua conocía el corazón, el Padre le había dado ese discernimiento para saber que el corazón de Judas no estaba limpio, había impureza en él. Y dice Juan, recordemos, inspirado por el Eterno, él ya le dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. No porque alguien de sus otros discípulos faltara,
sino porque uno era el que estaba cometiendo la impureza o estaba impuro ya. ¿Cómo está nuestro espíritu como para que podamos nosotros acercarnos a otros hermanos y puedan oler? No, no digo oler de forma física, sino de una forma espiritual, porque nuestros cuerpos son también templo del Espíritu. Nosotros somos una ofrenda, estamos siendo una ofrenda grata delante del Eterno. El olor de nuestras obras, el olor de nuestra actitud, de nuestro espíritu es un olor grato delante del Padre. Si nos presentáramos delante de Yeshua ahorita, nos diría, ustedes están limpios. ¿Cómo nos presentaríamos nosotros? Y es parte de lo que necesitamos saber. A los discípulos le dice nada más lávense los pies. ¿Cuántos de nosotros nuestros pies necesitarían, yo creo que lavarse y tallarse con piedra pómez o con un estropajo de metal de tan sucios que están? Y es parte de lo que necesitamos nosotros saber. El lavado de los pies de los discípulos no fue una cuestión física únicamente. Fue una cuestión de decir, ya los voy a entregar, los voy a enviar, porque ya está cerca mi tiempo. Yeshua lo sabía y lo estamos leyendo desde el principio. Yeshua sabía que su tiempo ya estaba por llegar. ¿Cuál tiempo? El tiempo de su muerte. Y dice, porque los amé y los amo hasta el fin. Por eso lo estaba preparando ya. Y todo lo que leemos es precisamente respecto a eso, prepararlos. El mismo Yeshua más adelante vamos a leer la oración que hace por sus discípulos, la oración que hace en Getsemaní por cada uno de nosotros, que sin conocernos ahí estábamos presentes. ¿Cómo están nuestros corazones? Digo, si nuestros pies están sucios, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Podemos presentarnos delante del Rey? Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, su talit, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? ¿Saben lo que les he hecho? Y muchos podríamos decir, ay, Señor, o sea, pues hasta la pregunta ofende, ¿no? Pues me acabas de lavar los pies. Pero Yeshua está preguntando más allá. ¿Saben a qué respecta esto que les he hecho? No nada más es la práctica de lavarles los pies, de quitarles la mugre que tenían allá atorada, pegada, la tierra, el lodo. No era nada más esa cuestión física, sino era el escogerlos para ser enviados. Escogerlos para purificarlos y mandarlos, tal como lo decía el profeta Isaías. Dichosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. No pedía nada más. Aquí nada más estaba diciendo, si entendieron qué fue lo que hice, no fue lavarles nada más los pies. Y les menciona más adelante, ustedes me llaman maestro, rabí y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Soy su maestro, soy el que les está enseñando a ustedes a poner en práctica las palabras importantes que hay en la Torá, a que entiendan, a que aprendan. Dice, pues si yo, el maestro, el Señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Aquí está, como decía Tony hace rato, cambiando la perspectiva, porque ya iba a ser, él iba a dejar de ser su maestro físicamente, porque él iba a ascender con el Padre. Y entonces cambiaría entonces la formación. Ya no serían nada más discípulos, ahora también serían maestros. No se escucha muchas veces
el término Rav Shaul, rabino Saúl o Pablo, Saulo, cambiaba su forma de ver las cosas. Ya no iban a ser ellos los discípulos, sino iban a discipular, iban a enseñarle a alguien más para que ese alguien más tuviera esa responsabilidad. Y así es como hasta este momento a nosotros nos ha llegado el conocimiento de la palabra. Es como nosotros hemos podido conocer, porque hubo maestros que enseñaron y discípulos que fueron enseñando y así hasta que ya hemos llegado hasta este momento. Y nuevamente vemos, o sea, muchos entenderían y lo hemos visto en muchas iglesias, en muchas congregaciones, llegan y dicen, ay, el día de hoy toca que el siervo les lave los pies a aquellos que van a ser ordenados, ¿no? Al menos en algunas denominaciones a mí me tocó ver este tipo de cosas, que decían, ay, es que el siervo, el apóstol va a lavar los pies de los que van a ser ordenados ahora profetas y apóstoles. Y no es una práctica. Aquí lo que le estaba diciendo el Eterno, bueno, perdón, Yeshua, era, ustedes van a ser maestros y van a lavarle los pies a otros para que sean enviados otros también. ¿A dónde? A todos los rincones de la tierra. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. No queda únicamente en algunos la responsabilidad de ser enviados, de compartir. Y no tenemos que ser enviados literalmente de, ay, me voy de misionero como los conocemos a la Sierra Tarahumara o a Chiapas o a India o a algún lugar que a China. No, la gran comisión donde empieza, en Jerusalén, donde estaban, en nuestro hogar, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Nos tocará a nosotros llegar hasta lo último de la tierra? No sabemos, pero al menos a mí me corresponde primero empezar con mi casa, lavarle los pies a mis hijos para enviarlos después a ellos y de esa forma ellos ir creciendo en el conocimiento de la palabra y también en poder compartir las buenas nuevas con los demás. De la misma forma nos toca a cada uno de nosotros lavarnos los pies y no nada más físicamente, sino también prepararnos para ser enviados, para ser shaliachim y de esa forma entonces podamos nosotros llevar las buenas nuevas. Y aquí les dice Yeshua, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. No es nada más el hecho de lavarle los pies físicamente con agua y ya. Es purificar, es limpiar, es preparar y enviar. Precisamente por esto me dice, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser el enviado, yo me creo más que el que lo envió. Él lo sabía. Él no decía que era más que Dios que lo había enviado. Siempre daba la honra y la gloria al Padre, por sobre todas las cosas. Pero sabía quién lo había enviado. De la misma forma, Yeshua les dice, el siervo no es mayor que su Señor. Y lo mencionan precisamente porque a él le decían maestro y Señor. Recordamos que en versículos anteriores, ahí está. Ustedes me dicen maestro y señor, y es correcto. Entonces yo soy su señor, ustedes son mis discípulos, mis siervos.
yo los envío. No pueden ser más que el que los envió. Y dice, si saben estas cosas, van a ser dichosos. Y dice, no hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Nuevamente aquí Juan dice, hace mención como, ay, no les digo a todos ustedes, pero tampoco les digo que sí. No, sí. Yo sé a quiénes he elegido. Y sabemos que los eligió a todos, pero Judas lo traicionó. Y esto lo vemos en Salmo 41:9. A eso se refiere con que se cumple la escritura. Aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. Judas comía con él, estaba con él, pero lo traicionó. Pero todo era para que se cumpliera la escritura. Aquí dice, ¿quién podía cumplir la escritura sino el Mesías, el enviado? ¿El enviado de quién? El enviado de Dios, que después enviaría a sus discípulos, que después sus discípulos nos enviarían a nosotros, para que nosotros enviemos a más personas. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ya vieron? Aquí es lo que le está diciendo, con esto cierra. Si se acuerdan que les dice, a ver, ¿sí saben por qué hice esto? O sea, ¿sí saben por qué les lavé los pies? Aquí les está dando la respuesta. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién recibimos nosotros? Y todo esto se los dice tal como se lo dijo a Tomás. Juan 20:29 dice, Yeshua le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí está, y termina así. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nosotros somos contados dentro de los bienaventurados que no vimos y creímos. Ahora el chiste está en, ¿estamos limpios? ¿Hemos sido purificados? Muchas veces acomodamos las cosas a conveniencia propia. Ah, pues yo quiero que me dé Dios esto, esta bendición. Y pues ya vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Y ayuno y oración y todo. Pero no hacemos lo que nos pide que hagamos. ¿Dónde está nuestra obediencia? Pedimos, pedimos, pero no hacemos. Entonces, si Él nos dice, tengo que lavarte los pies, ¿qué vamos a decirle? Claro, Señor, lo que sea. Si nos dice, deja lo que tienes, porque me te desvía de mi propósito, lo voy a hacer, Señor. ¿Qué tan fácil es decir, Señor, aquí estoy? ¿Cuántos profetas no le dijeron, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías? No le dijo Samuel, heme aquí. La palabra en hebreo es ineni, heme aquí. Le estamos diciendo, heme aquí, lávame los pies, purifícame. O le estamos diciendo, no, no, si no me conviene, si no hay una bendición de por medio, no, mejor no.
¿Estamos siendo purificados? Es parte de lo que necesitamos entender. Y es lo que el mismo Yeshua les decía a sus discípulos. Si saben lo que he hecho. Y me imagino esa frase como una frase de súplica, de por favor, quiero que entiendan que lo que he hecho no es algo nada más físico, sino es como dice aquí, porque el que me recibe, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Que seamos diligentes en recibir al que el Padre ha enviado, al que Yeshua ha enviado, para que podamos nosotros también recibir al que lo envió, al Padre. Y que podamos nosotros también ser humildes y quitarnos la actitud de Pedro de decir, no, Señor, yo no lo necesito, porque todos los días necesitamos ser purificados. Todos los días necesitamos ser lavados de nuestras manos, de nuestra cabeza, ser ungidos, ser lavados de nuestros pies, purificados, porque no podemos presentarnos delante del Padre si no estamos limpios, si no estamos aptos para presentarnos delante del Rey. Y con esto terminamos el estudio del día de hoy, esperando que haya sido de bendición. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo también que quieran agregar. No, muchas gracias. No. Gracias, Tony. Y si no, ¿les parece Gracias. si Muchas gracias, gracias. gracias al Um, Eterno? eh, nada más un comentario, ¿verdad? Sí. En el versículo 14, ¿ok? Ujú, Donde dice, bueno, pues si yo soy el Señor y Maestro, les he lavado los pies, pues también vosotros pongan las pilas, ¿no? Y lo van a hacer. Es- entiendo que espiritualmente los está preparando, ¿verdad? Con el ujú. lavamiento de pies, pero también pienso yo que eh, me fui un poquito a lo más lo práctico, porque van a ser una comunidad, ¿verdad? Ujú. Una organización. Entonces, por ende, pues para prevenir es, creo yo, esa es mi opinión, ¿verdad? Que quizás prepararlos para evitar que empezasen para que actuaran como siervos y así a prevenir la prepotencia y o la jerarquía en la comunidad, ¿no? Que lo vemos muchísimo eso en las iglesias cristianas. Sí, Entonces creo que, bueno, se me vino que creo que se puede poner una aplicación tal y cual, ¿verdad? Digo, obviamente que eh, obviamente que el Señor estaba pensando en todo cuando le dijo, si yo, amén, yo soy el jefe aquí, ¿no? Yo soy mm, el Salvador, ustedes también háganlo, claro. practíquenlo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, en mi opinión, si estamos pensando en un grupo, porque eso es inevitable en un grupo, cualquier grupo, no importa qué organización sea organización, todo el tiempo van a querer salir unos más adelante que los otros, ¿no? Sí. Para controlar y todo. Esa era mi opinión. Muchas gracias, Enrique. Y efectivamente yo creo que también, como lo mencionas, siempre hay esa am, como ya disposición de que pues, obviamente haya alguien arriba de o se piense que se puede dar de esa forma. Lo veíamos nosotros en Hechos, ¿no? O sea, dice que cuando estaban los discípulos en las primeras congregaciones o comunidades, decía, tenían todo en común, ¿no? Y no había que alguien más arriba o que yo o que tú o que era, entendemos que había un tipo de, eh, vamos a llamarlos Sanedrín, pero eran los diáconos, ¿no? Los ancianos. Ujú. Como Pablo decía, o sea, recomendamos que haya diáconos que sean de una, em,
como decía, que sean intachables, ¿no? O sea, que sean hombres hechos, derechos. ¿Para qué? Para que haya ese consenso, esa comunidad. Y ahora es parte también de ser siervos y de también nosotros poner el ejemplo como lo hizo Yeshua con nosotros. Si Él nos lavó los pies, pues también nosotros, ¿no? O sea, como dices tú, físicamente tal vez sí, dentro de una comunidad, pues tener esa comunión, tener ese respeto, no es una organización jerárquica, sino es, todo lo tenemos en común. O sea, ¿qué significa la palabra comunidad? Es, tenemos en común, es una unidad en común. Es decir, hay un pensamiento único que todos los que estamos dentro la tenemos. ¿Y qué implica? Pues también Pablo lo decía, ¿no? Hay quienes tienen, quienes son maestros, hay quienes son pastores, hay quienes son evangelistas. Hay muchas cosas que hay dentro de una misma comunidad, pero no debe haber precisamente el que yo me creo más que alguien. Y creo que es parte de lo que tú también estás comentando y que efectivamente, ¿no? O sea, ahí dice, el siervo no es más que su señor, ni el enviado más del que lo envió, que el que lo envió. Por eso mismo está diciéndoles, o sea, tenemos que tener los pies en la tierra. Y es de esa Mm. forma también, como si yo siendo un, no sé, un maestro de historia, pues le voy a enseñar historia al que quiera aprender historia, pero no le puedo enseñar matemáticas tal vez al maestro de matemáticas, porque mi ramo no es ese. Entonces entender que tenemos cada quien nuestro puesto dentro de lo que Dios también nos ha puesto, ¿no? O sea, dentro de las posiciones que hay dentro de una comunidad, pues también ahí estamos nosotros. Entonces, muchas gracias Mm. también Enrique, por tu comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Y si no, pues terminamos con una oración. Como siempre, agradeciéndole al Padre por ese tiempo que nos da de comunión, por ese tiempo que nos da de aprendizaje y que podamos poner en práctica. Y pues que podamos también ser hallados dignos de, pues ser purificados, de ser limpiados y también de ser enviados, ¿no? Porque al final también corresponde a ser enviados, a ser discípulos por todas las naciones y pues que bueno, se podamos ser instrumento también del Padre. Señor, te Amén. agradecemos infinitamente todo lo que has hecho por nosotros, porque tu amor, tu misericordia nunca dejan de ser. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que dentro de esta práctica que pudiera ser pues algo tradicional, algo que pudiera verse en estos tiempos como algo pues ya diferente, Señor, que tú sigas hablándonos y que tú sigas diciéndonos que somos enviados, no enviados para cualquier cosa, no enviados para gritar al aire, no enviados para pregonar con orgullo lo que nuestros logros, sino para platicar, para predicar, para de verdad gritar desde lo más profundo las maravillas de tu ley. Padre, hemos sido llamados a ser enviados para poder cumplir con ese mandamiento también que fue el llevar tus preceptos, las buenas nuevas, ese amor, esa misericordia que tú nos has mostrado, Señor, a todos los rincones de la tierra. Que podamos ser nosotros llamados, Señor, enviados. Que podamos ser llamados, Señor, eh, pues esos mensajeros, Señor, y que podamos ser encontrados dignos de poder ser instrumentos en tus manos, Padre. Que podamos enseñarle, Señor, a los demás que no somos más que el que nos envió, Amén. lo que ellos puedan, Padre, ver en nosotros a Yeshua, para que ellos puedan ver en Yeshua a ti.
Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo. Y Señor, purifícanos, lávanos, lava nuestros pies, Padre, que podamos ser enviados, que no tengamos miedo, Señor. Henos aquí, aquí estamos, Padre. Envíanos a nosotros. Te agradecemos porque sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que tú nos amas con amor eterno y por eso prolongaste tu misericordia para con nosotros, Señor. Y que en este día de Shabbat podamos seguir disfrutando de conocer las perlas de tu Torá, de tu palabra, y que podamos seguir poniéndolas en práctica durante toda esta semana, que si es tu voluntad y así lo permites, podremos nosotros vivir. Gracias, Padre, por tu amor, tu benevolencia y tu provisión, Señor. Bendigo también, Padre, a cada uno de mis hermanos que el día de hoy pudieron conectarse, que ellos puedan tener, Señor, sueños de shalom, sueños de bien, que puedan descansar y que nuestros cuerpos recuperen su energía para que el día de mañana, que sigue siendo un Shabbat, bendito sea tu nombre, podamos seguir disfrutando y creciendo en sabiduría y en conocimiento de tu palabra. Amén En nombre y por los méritos de nuestro don Yeshua. Amén y y amén. amén.